Saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con la ciencia. Hoy estaremos dando comienzo a uno de los temas, digamos, más interesantes de la física. Veamos de qué se trata. Estamos comenzando la unidad número 9, titulada Física Moderna, y la primera lección, que se llama de la misma manera, Física Moderna. La clase de hoy estará centrada en un recuento histórico acerca de cómo fluyeron los conocimientos en una etapa de la sociedad, digamos, de etapa de científico-técnica a otra etapa. Esta etapa está marcada por algunas revoluciones en el pensamiento y estas revoluciones en el pensamiento se encargaron determinados físicos que cambiaron la manera de pensar. Me estoy refiriendo a la etapa de la física clásica y a la etapa de la física moderna. Veamos entonces el siguiente cartel para dirigir nuestra clase. Los dos siglos transcurridos desde 1687 a 1887 pueden describirse como el período de la física clásica, época en la que las leyes fundamentales eran las establecidas por Isaac Newton y James Clerk Maxwell. Podemos decir que desde 1687 los estudios se hicieron, digamos, más sistemáticos. Personas como Isaac Newton, James Clerk Maxwell, Joule y otros determinaron algunas leyes que rigen el comportamiento de la naturaleza, pero estas leyes tienen, digamos, un determinado rango de aplicabilidad. Estas leyes, por ejemplo, podemos citar las tres leyes de Newton, las leyes de acción y reacción, la ley que establece que la masa es una propiedad del cuerpo que es inherente a él y se opone al cambio del estado de movimiento, y también la ley que establece que la fuerza es proporcional, o vamos a decir, la acción de un cuerpo está establecida por la fuerza y esta estará relacionada con la masa del cuerpo. Ahora, otras leyes, como vimos también, son las leyes de Maxwell. Estas describen toda la interacción electromagnética, interacción de campos eléctricos y campos magnéticos, así como la interacción de la materia con estos dos tipos de campos. Todas estas leyes regían este periodo de 1687 a 1887. Claro, como todo en la ciencia, hay cambios y este cambio está producido por un experimento que tuvo que cambiar, valga la redundancia, el modo de pensamiento actual de los físicos. Y para poder explicar este experimento, tuvieron que surgir nuevas nociones acerca del comportamiento de la materia, nociones que hoy se conocen como nociones relacionadas con la física moderna. Veamos de qué experimento se trata. En el año 1887, un experimento desarrollado por Albert Michelson y Edward Morley con el frustrado fin de detectar la existencia del éter, puso en evidencia que la concepción física del mundo estaba incompleta.
En la pantalla estamos viendo el interferómetro de Michelson-Morley. Este interferómetro se utilizó para detectar la presencia del éter. Como vieron, esta presencia no pudo ser detectada y la explicación se las voy a dar a continuación. Pues bien, les decía que el experimento de Michelson-Morley estaba diseñado para detectar la presencia del éter. ¿Y qué cosa es el éter? Pues bien, las leyes de Newton estaban establecidas sobre un sistema de referencia, digamos, absoluto. Este sistema de referencia espacial es el denominado éter. Cualquier interacción, cualquier propagación de una señal en el espacio se hacía a través de este supuesto medio. Por ejemplo, en el caso de la propagación de la luz, se consideraba que el medio de propagación, para que ella pudiera llegar del punto emisor al punto receptor, era a través de este medio, ya que se extraía todo el aire, digamos, de un cierto sistema, y aún así, en el vacío, la luz lograba su propagación. Para ello, se inició la idea del éter como medio de propagación. Claro está, si un medio, digamos el aire, que es el medio de propagación de las ondas sonoras, si lo extraemos totalmente, dejan de propagarse estas ondas, pero en el aire, un foco emisor a cierta velocidad emite en frecuencias diferentes a la de otro foco emisor. Esto se quería detectar con el experimento de Michelson-Morley y esto es un interferómetro. Conocemos ya el fenómeno de interferencia. ¿En qué se basaba este experimento? Pues se basaba en detectar el retraso de la emisión y recepción de un rayo de luz en cierto detector, donde las franjas de interferencias iban a cambiar, una en el sentido de rotación de la Tierra y dos en el sentido contrario. El experimento tenía situado en el centro un espejo semitransparente. Cuando la luz se propagaba, digamos, en el mismo sentido de la rotación de la Tierra, podemos decir que entonces, para hacer una analogía con las ondas sonoras, es como si estuviéramos emitiendo ondas sonoras en la misma dirección donde se está propagando el foco emisor. De esta manera, la luz, en la misma dirección de propagación de la Tierra, debía sumar su velocidad de propagación y llegar. Digamos que este es el recorrido, incide sobre este espejo, ustedes vieron en el caso del esquema, se refleja en el espejo, y esto es un espejo semitransparente. Esta es una, hay otra señal que incide en el espejo, se refleja, vuelve a reflejarse y llegan los dos rayos al detector. Sabemos que dos ondas, al incidir con una diferencia de fase, una diferencia de marcha diferente, tienen que hacer un determinado patrón de interferencia. Pues bien, el patrón de interferencia en cualquiera de los sentidos de rotación de la Tierra no se detectó, lo que llevó a la conclusión de que el éter no existía. Digamos, no podía explicarse el fenómeno a través de la presencia del éter. Para explicar este fenómeno surgieron varias hipótesis. Una era que se acortaban las longitudes del interferómetro en la dirección de propagación del experimento, en este caso del interferómetro. Esta explicación no fue una explicación satisfactoria, ya que ningún experimento pudo validar esta hipótesis. Solamente la explicación dada por Albert Einstein a este experimento logró realmente deducir cuál era la razón principal por la que este experimento no mostraba la presencia del éter. Veamos entonces qué fue lo que hizo Albert Einstein. En el año 1905, Albert Einstein desarrolló la teoría especial de la relatividad, en la cual explica satisfactoriamente
los resultados negativos del experimento de Michelson-Morley. Albert Einstein cambió totalmente la manera de pensar para describir el experimento. Él desechó todas las ideas clásicas de la física que establecían un sistema de referencia absoluto, el buscado éter, y establecían también un tiempo de propagación para las señales, un tiempo absoluto. Estos dos, patrones, espacio y tiempo, eran patrones absolutos según la teoría de Newton y de Maxwell. ¿Qué hizo Albert Einstein? Pues bien, desechó la noción de un espacio y de un tiempo absoluto. Planteó de que en el experimento no se ocurría, no se detectaba el cambio en los patrones, en el patrón de interferencia, debido a que la velocidad de la luz en cualquier sistema de referencia inercial es una velocidad constante. Este se conoce como el primer postulado de la teoría de la relatividad. Y el segundo postulado que planteó Einstein para describir este fenómeno y después poder predecir otros ciertos fenómenos fue el postulado que generaliza el principio de relatividad de Galileo. ¿Qué dice este principio? Pues bien, según Galileo, en todos los sistemas de referencia inerciales, las leyes de la mecánica son válidas. Es decir, no hay ningún sistema de referencia preferencial para el cumplimiento de las leyes de la mecánica. Newton amplió este principio de relatividad y enunció que las leyes no solo de la mecánica, sino también las leyes de la óptica, la electrodinámica y otras leyes, cualesquiera que ocurran en la naturaleza, son válidas en cualquier sistema inercial de referencia. Recuerden que un sistema inercial de referencia es aquel que no tiene aceleración. Pues bien, estos son los dos postulados de la teoría especial de la relatividad. Un postulado, a modo de aclaración, es un planteamiento que no puede ser demostrado lógicamente. Es un planteamiento que es deducido de los experimentos, tal y como este experimento de Michelson-Morley. Los postulados de Albert Einstein cambiaron las nociones del espacio y del tiempo. Veamos la siguiente lámina. La teoría de la relatividad es la teoría moderna del espacio y el tiempo y se basa en dos postulados fundamentales, como les decía. El primero es el postulado de la relatividad y establece que todos los sistemas inerciales de referencia son equivalentes entre sí. El segundo postulado es que la velocidad de la luz es la misma en todas direcciones y en todos los sistemas inerciales de referencia.
Como toda teoría, tiene que ser capaz de explicar los experimentos sobre los cuales se basa y ser capaz también de predecir nuevos y determinados fenómenos. La teoría especial de la relatividad de Einstein plantea que para cuerpos que se desplacen, antes de plantearle esto, quiero decirle que la teoría especial de la relatividad tiene una condición, es decir, se cumple solamente o es perceptible solamente para cuando los cuerpos se desplazan próximos a la velocidad de la luz. Para velocidades inferiores, es decir, para velocidades como las que desarrollan los cuerpos en la naturaleza, cuerpos macroscópicos, esta teoría deja de cumplirse, digamos, es más evidente la teoría de Newton. Las dos teorías son equivalentes, solo que una se cumple para velocidades próximas a la de la luz y otra se cumple para velocidades muy inferiores a esta de la luz. Pues bien, les decía que la teoría de Einstein, especial de la relatividad, plantea que para un cuerpo que se desplace a la velocidad de la luz, tiene obligatoriamente que en ese sistema de referencia que se desplaza, la longitud de este cuerpo tiene que acortarse. Es decir, esta longitud, ya anteriormente absoluta, deja de serlo. Es relativa y es relativa a la velocidad de movimiento del cuerpo. Si la velocidad es muy próxima a la luz, pues las dimensiones de este cuerpo disminuyen en relación con las dimensiones de este mismo cuerpo en un sistema de referencia inercial que esté en reposo. Este es una primera consecuencia de la teoría especial. Otra consecuencia es la dilatación del tiempo. En un cuerpo o un sistema, para hablar en general, en un sistema de referencia inercial que se desplace próximo a la velocidad de la luz, el tiempo medido en ese sistema es mayor que el tiempo medido en un sistema de referencia inercial en el cual la velocidad del cuerpo sea cero, es decir, esté en reposo. Dos planteamientos. Hay un acortamiento de la longitud en un sistema de referencia inercial que se desplaza a la velocidad de la luz y una dilatación del tiempo en ese mismo sistema de referencia inercial. Otra consecuencia de la teoría especial de la relatividad es el aumento de la masa con el aumento de la velocidad del cuerpo. Esto también puede ser demostrado, como les decía. Mientras mayor sea la velocidad de un cuerpo, mayor es la masa con que este cuerpo, digamos, se va a oponer al movimiento. Y esta es la concepción que tenemos que tener de masa, la oposición al movimiento. En el caso de la contracción de la longitud, esto fue, hallado experimentalmente con ciertas partículas que se formaban en regiones superiores de la atmósfera y llegaban a la superficie terrestre. Según el tiempo de vida de esta partícula, no podía llegar a la superficie terrestre, es decir, ella debería tener un tiempo de vida solamente suficiente para llegar a zonas inferiores de la atmósfera, pero no a la superficie terrestre. Estas partículas se detectaban, es decir, llegaban. Había que explicar este fenómeno. Para ello, la teoría especial de la relatividad da una explicación satisfactoria. Como la partícula se mueve a la velocidad de la luz, el tiempo de vida de esa partícula es mayor, además de la longitud medida en ese sistema de referencia es menor, lo cual da una conclusión de que es posible detectar esta partícula en la superficie de la Tierra. El aumento de la masa también es posible detectarlo. En aceleradores de partículas, las velocidades son próximas a la de la luz. Digamos que se acelera un electrón. La masa del electrón aumenta hasta 8 veces la masa en reposo en dependencia de la velocidad que se desarrolle en este acelerador. Es decir, hay una teoría y hay experimentos que validan esta teoría. Estamos hablando, recuerden, de la teoría especial de la relatividad. Una teoría que cambió totalmente la noción del espacio y del tiempo. Dos conceptos inicialmente aislados. Un fenómeno ocurría en el espacio, por supuesto, y se consideraba que este fenómeno tenía un tiempo de ocurrencia absoluto. Einstein cambió esta noción. El espacio y el tiempo son un mismo fenómeno, es decir, son un sistema de coordenadas en el cual existe coordenada temporal, espacial X, Y y Z. Un acontecimiento ocurre teniendo en cuenta estas 4 coordenadas. Espacios y tiempo ahora es sola una entidad. Este es el cambio fundamental que trae como consecuencia la teoría especial de la relatividad. Veamos entonces en una lámina las consecuencias de esta teoría. Entre las consecuencias fundamentales de la teoría especial de la relatividad se encuentran: 1. El acortamiento de la longitud para sistemas con velocidades próximas a la de la luz. Recuerden que el sistema tiene que ser inercial.
Segunda consecuencia es que la dilatación del tiempo para sistemas con velocidad de la luz es también una notable característica de esta teoría. Como tercera consecuencia, tenemos el incremento de la masa de un cuerpo que se desplaza a velocidades próximas a la de la luz. Y como cuarta consecuencia es la equivalencia entre la energía y la masa de un cuerpo. Recuerden que estas consecuencias solo se cumplen para velocidades próximas a la de la luz. Hablemos un poco de esta equivalencia entre la energía y la masa. Einstein establece de que estos dos conceptos no son conceptos aislados como inicialmente se concebían. Predice de que hay una relación entre la variación de la masa de un cuerpo y la variación de la energía. Ustedes vieron la ecuación, le tengo a ustedes la ecuación en pizarra para que vamos a hablar sobre ella. Establece de que la energía de un cuerpo es numéricamente igual al producto de la masa de este cuerpo en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. En el segundo, la segunda ecuación planteada en pizarra, dice que cualquier variación de masa es equivalente a la variación de la energía entre la velocidad de la luz al cuadrado. Sobre esta ecuación se fundamenta toda la obtención de energía nuclear actual, es decir, determinados procesos dieron lugar a un defecto de masa. Vamos a hablar con más propiedad. Algunos experimentos hicieron notable de que en ciertos átomos, como por ejemplo el átomo de uranio, los componentes de estos aislados, vamos a decir, el átomo de uranio tiene 98 protones, si estos son capaces de separarse del núcleo y tenerlos uno a uno independientemente, podemos sumar sus masas. La masa de este conjunto es una masa superior a la masa del conjunto en el átomo, es decir, cuando están unidos en el átomo tienen una masa inferior. Falta masa en el átomo, no es que falte masa. Esta masa está, relacionada con la energía de este átomo. Y estos son precisamente los conceptos que se utilizan para poder explotar la energía nuclear. El defecto de masa, nombre que recibió esta ausencia de masa en el átomo, es exactamente igual, el equivalente de energía que se puede obtener en una reacción nuclear. Les decía que estos son los fundamentos de la energía nuclear actual, fenómeno que es a veces bien aprovechado y otras veces, como saben ya, en el caso de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, fueron desgraciadamente usados en contra de nuestra sociedad y de la vida humana. Esta es una muy importante consecuencia de la teoría especial de la relatividad. Pasemos entonces a otro trabajo de Albert Einstein, donde su trabajo relacionado con el espacio y el tiempo fue ampliado aún mucho más y generalizado a sistemas de referencia no inerciales. Veamos entonces. En 1915, Einstein desarrolló la teoría general de la relatividad, teoría que se fundamenta en el hecho de que las fuerzas producidas por la gravedad son totalmente equivalentes a las fuerzas producidas por la aceleración, lo que se conoce como principio
de equivalencia. ¿Qué establece este principio de equivalencia? Pues bien, Einstein determinó que no hay diferencia, digamos, entre un cuerpo con determinada aceleración y la acción de la gravedad sobre este cuerpo. Supongamos que estamos en un ascensor y este tiene determinada aceleración hacia arriba. Pues bien, nuestro cuerpo no puede, en el caso de que esté cerrado dentro de él y sin ningún tipo de acceso al exterior, no puede determinar si la fuerza que lo presiona contra el piso es una fuerza asociada a la gravedad de algún tipo de cuerpo, en el caso de nuestro planeta, la gravedad terrestre, o si es la gravedad asociada, la aceleración asociada al movimiento del cuerpo. Es decir, hay una equivalencia entre las acciones de la fuerza de gravedad y las fuerzas de un cuerpo acelerado. Este es el principio de equivalencia y se basa en la teoría general de la relatividad. En esta teoría, Einstein plantea de que el espacio y el tiempo no son entidades, digamos, lineales, sino que en ciertas regiones próximas a cuerpos con determinadas masas, por muy pequeñas que sean, este espacio y tiempo tienden a curvarse y esta es la acción que sentimos en el caso, por ejemplo, de la caída de la Tierra, de un cuerpo a la Tierra. El espacio-tiempo se curva en estas regiones y es por eso que Einstein predijo que un rayo de luz que viaje de un cierto punto del espacio a otro, atravesando la región de un cuerpo masivo, tiene que cambiar su dirección, digamos, para hacer una analogía, como si fuera una refracción, su dirección cambia. Esto fue determinado en 1916 por una expedición que determinó realmente la curvatura de un rayo de luz a través de un eclipse. Esta es la teoría general de la relatividad. Ahora vamos a pasar a hablar de otras teorías, en el caso de la teoría cuántica, desarrollada por Max Planck. Veamos. Max Planck, físico alemán, planteó que los átomos emiten energía en pequeñas porciones, denominadas cuantos de energía. Determinó que la energía de estos cuantos es igual a su frecuencia multiplicada por una constante que lleva su nombre. La constante se escribe con la letra minúscula h y el valor se expresa en la imagen. En pantalla estamos viendo la ecuación establecida por Planck y como pueden ver, esta ecuación, como se decía anteriormente, es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de la radiación. Ahora vamos a explicar en qué consiste este fenómeno. Se considera
que Planck fue el creador, digamos, de la teoría cuántica. ¿Por qué se dice esto? Pues bien, esta constante H es la que determina el cuánto de energía menor que puede ser transmitido y absorbido por un cuerpo. Planck quiso explicar algunos experimentos que tampoco tenían explicación con la física clásica. Es decir, él estaba estudiando la radiación de un cuerpo negro. Según la teoría de la física clásica, el cuerpo negro debía irradiar energía infinitamente hasta que su temperatura llegara al cero absoluto. Esta es una consecuencia de la emisión de radiación por un cuerpo negro, atendiendo a las explicaciones de la física clásica. Otra consecuencia era de que el cuerpo nunca podía llegar al estado de equilibrio térmico. Dos consecuencias que eran incompatibles con la realidad. Sabemos que un cuerpo de mayor temperatura se pone en contacto con otro, ya sea ya a través de un medio o del mismo cuerpo. Estos cuerpos llegan a un equilibrio y nunca la energía del cuerpo disminuye hasta un valor cero. Pues bien, para explicar esto, Planck tuvo que determinar que la energía no se intercambia continuamente entre los cuerpos, sino que se hace en pequeñas porciones llamados cuantos. Y esta es, les decía, el origen de la teoría cuántica. Todo en el micromundo se hace a través de pequeñas porciones, denominados cuantos, y que se establecen debido a la constante denominada constante de Planck. Veamos entonces otro segundo experimento que apoyó y validó la teoría cuántica. Einstein nuevamente fue el primero en dar una explicación satisfactoria al efecto fotoeléctrico externo, fenómeno que consiste en la liberación de electrones de la superficie de un metal o de cualquier otra sustancia sometida a la acción de la luz. Bien, en el esquema se representa, digamos, el dispositivo utilizado para establecer las leyes que rigen el efecto fotoeléctrico. Ustedes ven en la ampolleta una pequeña fracción de luz que penetra a esta e incide en el cátodo. Recuerden que el cátodo es el electrodo negativo. Cuando ocurría esto, partían electrones del cátodo al ánodo, lo que daba como consecuencia una corriente en el circuito. Esto es el denominado efecto fotoeléctrico. Hay algunas consecuencias de este fenómeno que no eran explicadas a través de la física clásica y Albert Einstein utilizó los conceptos cuánticos para poder explicar este fenómeno. De esto estaremos hablando a continuación. Según la teoría clásica, basada en las ecuaciones de Maxwell, un cuerpo, digamos, una onda electromagnética que incide sobre el cátodo, debe aumentar la energía de salida de estos electrones a medida que la energía de la luz incidente sea mayor. Esto estaba en correspondencia con los resultados de nuestro experimento. Pero, según la teoría de Maxwell, mientras mayor sea la amplitud de la onda, mayor tendría que ser también la energía de estos fotoelectrones, cosa que no estaba en correspondencia. Solamente habían determinadas longitudes de onda, o al hablar más específico, determinadas frecuencias que lograban extraer los electrones del metal. Y estas frecuencias estaban relacionadas con frecuencias muy elevadas. Pues bien, Albert Einstein, les decía, explicó este fenómeno a través de la teoría cuántica. Determinó que la energía lumínica también se propaga en el espacio a través de pequeñas porciones denominados cuantos de luz que después recibieron el nombre de fotones. Cada uno de estos fotones, para cada una de las ondas del espectro, tiene un determinado valor de frecuencia. Mientras mayor sea la frecuencia de este fotón, mayor también será la energía del fotón. Planck ya había determinado que la energía es igual a la constante por la frecuencia del electrón. Pues bien, Einstein, utilizando la ley de conservación de la energía, explicó este fenómeno de una manera muy sencilla, haciendo uso de los conceptos cuánticos. Mientras mayor la energía del fotón, mayor será también el número de fotones que se extrae del metal. Veamos la siguiente lámina. Para explicar la ocurrencia del efecto fotoeléctrico externo,
Albert Einstein sugirió que puede considerarse que la luz se comporta como una partícula y que la energía de cada partícula luminosa se emplea en realizar el trabajo de extracción del electrón y en comunicarle un valor de energía cinética. En la pantalla aparece la ecuación que estaba anteriormente enunciada con palabras, es decir, h nu es la energía del fotón y esta va a ser numéricamente igual al trabajo de extracción de los fotoelectrones más la energía cinética de estos fotoelectrones. Mientras mayor sea el valor de la frecuencia de la radiación, mayor será el trabajo de extracción y la energía cinética comunicada a cada uno de los electrones. Para hacer una rectificación, el trabajo de extracción no depende de la energía del fotón, depende de cada uno de los metales sobre el cual incide la luz, es decir, solamente en función de la frecuencia, la energía cinética del fotón. Vamos a ver ahora otra aplicación de la teoría cuántica, en este caso asociada a los núcleos atómicos. Veamos. En 1910, Niels Bohr postula que las leyes de la física clásica no son válidas en el interior de un átomo. El modelo de Bohr establece que un átomo emite radiación electromagnética solo cuando un electrón del átomo salta de un nivel cuántico a otro nivel. Este modelo contribuyó enormemente al desarrollo de la física atómica. Pues bien, el modelo atómico de Bohr establece que los electrones se encuentran en determinadas órbitas y estas órbitas están asociadas al valor de energía de cada electrón. Los electrones están en la órbita de menor energía, claro, asociada al nivel donde se encuentre. Pues bien, esto es un paso fundamental en el desarrollo de la física atómica. Otros modelos aumentaron este tipo de conocimiento del átomo. Vamos a ver entonces ahora una próxima lámina. Como conclusión, podemos decir que la teoría especial de la relatividad y la mecánica cuántica sirven de base teórica a la ciencia y la técnica moderna. Mayores conocimientos acerca de la materia pudieron establecer cuáles son las fuerzas fundamentales que establecen la interacción entre los cuerpos. Se conocía ya la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética y ahora con la inspección de los núcleos atómicos se conocen nuevas fuerzas y estas son una fuerza nuclear débil y una fuerza nuclear fuerte. Todo esto fue posible gracias al desarrollo de la mecánica cuántica. De la misma manera que la mecánica de Newton establece la interacción entre cuerpos macroscópicos, la mecánica cuántica establece la interacción entre las partículas del micromundo. En este caso, hay un cambio nuevamente de concepción. La mecánica cuántica, a diferencia de la de Newton, no es una mecánica determinista, es una mecánica sumamente probabilística, es decir, no es un hecho totalmente probable, sino que tiene mayor o menor probabilidad de ocurrencia que otro. Esto también, repito, es un cambio en la mentalidad de la ciencia moderna. Veamos entonces de qué se tratan estas cuatro fuerzas fundamentales. Las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, gravitatoria, nuclear débil, electromagnética y nuclear fuerte, mantienen unidas las partículas y las hacen interaccionar, dando forma a la materia y al universo. En la imagen estamos apreciando este tipo de fuerzas, cada una asociada a un esquema. En el caso de la gravitatoria, a la atracción de un planeta sobre otro o del Sol sobre un planeta, y en el caso de la fuerza nuclear fuerte, a la fuerza que mantiene unidos a los protones dentro del átomo, y a la nuclear débil, a la que provoca la radioactividad, y la fuerza electromagnética es aquella asociada a los niveles
de energía de un átomo y sus electrones. A manera de conclusión, toda la física moderna ha contribuido enormemente al desarrollo de la ciencia y la técnica actual. Computadoras, fotoconductores, diodos, semiconductores y muchos otros dispositivos están basados en la física moderna, me refiero en la teoría especial de la relatividad que describe la interacción entre los cuerpos macroscópicos, grandes distancias, tiempos, y la física cuántica que describe la interacción entre los cuerpos microscópicos. Veamos entonces nuestra última conclusión de la clase. Como conclusión, podemos decir que los grandes avances científico-técnicos han cambiado radicalmente el papel de la ciencia en la sociedad moderna. La ciencia se ha convertido en una actividad productiva fundamental. Como les decía, la clase de hoy era simplemente un recuento histórico para ver cómo se desarrolló la física actual. Estamos ya en condiciones de despedir nuestra clase y desearles volvernos a ver en un próximo encuentro.